Buenas tardes, profesor. En esta ocasión vamos a hablar sobre la inflación más alta que reportó Argentina. Somos el grupo 2 y está conformado por Flavia Pérez, Brisa López, Camila Salas, Sharon Nieves y Yaneli Pérez, quien le habla. Argentina registró la inflación más alta del mundo durante 3 meses consecutivos, con un índice de precios al consumidor interanual del 276.2%. A pesar de que hubo una reducción en el aumento de los precios, la situación sigue siendo preocupante. El presidente Milei, quien ha llegado al poder con la promesa de acabar con la inflación, ha implementado medidas tales como la reducción del gasto público y la devaluación del peso argentino. Sin embargo, estas acciones siguen siendo alarmantes debido a que la tasa de pobreza ha superado el 50% para el mes de enero. En respuesta, se ha quitado el impuesto a todas las importaciones de los productos que forman parte de la canasta básica como medida para combatir la inflación. La inflación en Argentina disminuyó en febrero, pero aún así sigue siendo uno de los países con mayor inflación de todo el mundo. El IPC de febrero en Argentina se ubicó en 13,2%, así la inflación interanual en el país fue de 276,2%, por encima del indicador de Venezuela y Líbano. En el gráfico se muestra la variación mensual del IPC de Argentina, Líbano y Venezuela. En promedio, los precios en Argentina aumentaron 13,2% en el último mes, una cifra considerable. Sin embargo, muestra una desaceleración en comparación con los datos de diciembre y enero. Los rubros cuyos precios aumentaron en los últimos meses fueron el rubro de la comunicación y el transporte, a comparación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas que se mantenieron por debajo del 11,9%. A pesar de estos reportes de la tercera tasa de inflación más alta en estos últimos 12 meses, el presidente Milei dijo que fueron un éxito ya que fueron mucho más bajos a comparación con los 3 meses anteriores. La información de la noticia nos trata de explicar un poco sobre la inflación y cómo se vincula o se relaciona directamente con los jubilados en Argentina. En este caso, los jubilados de Argentina naturalmente son uno de los grupos más vulnerables cuando se trata del tema de inflación, y en este caso particularmente son los más vulnerables porque ellos están directamente vinculados de cómo es el rendimiento del Estado para poder afrontar los problemas económicos que se le puede presentar en diversos contextos. En este caso, el tema de inflación perjudica mucho a los jubilados porque ellos también dependen de sus ingresos. Luego, la situación actual de los jubilados actualmente en Argentina sigue siendo una situación compleja porque, según Milei, dentro de los inicios o dentro del primer trimestre del año, se había registrado que Milei había obtenido buenos resultados con su equipo de gobierno con respecto a la inflación. Y esto es porque el IPC durante cada mes ellos han ido evaluando a comparación del año anterior, que acabaron con una tasa de inflación por más del 100%. Ellos han considerado que durante este primer trimestre, de forma mensual, han ido bajando un 5% con respecto a la tasa de inflación relacionado con el IPC. Entonces, según para Milei, dentro de esta noticia él consideró que era un numerazo, muy aparte y relativamente a lo que se menciona en las noticias o los titulares que dicen de que Argentina se encuentra como el país con más tasa de inflación a nivel mundial. Pero él, de forma relativa con su grupo de gobierno, consideran que han tenido un rendimiento. Entonces, lo que según Milei considera con este rendimiento es que en los siguientes meses el grupo de jubilados va a poder a visualizar un aumento de sus ingresos en un 27,18%, y que esto se va a ir reflejado para este ajuste, ¿no?, con el tema de las pensiones. Pero, por otro lado, según la noticia también nos explica que durante este proceso donde Milei trata de ajustar los precios con respecto a las pensiones, los jubilados siguen pasando un momento de incertidumbre y no pueden como que estabilizarse lo suficiente para poder ellos también adecuarse a la subida de precios, ¿no? Por un lado, el presidente argentino, Javier Milei, ha aplicado una serie de recortes al gasto público y la devaluación del peso son factores que han permitido a Argentina registrar un superávit fiscal por primera vez en años. Sin embargo, estas políticas de austeridad han tenido un impacto negativo en el bienestar de la población, pues la tasa de pobreza en Argentina ha aumentado, superando el 50% en enero del presente año, por lo que los ajustes fiscales y a su vez la devaluación del peso han erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos y han exacerbado las condiciones de pobreza. Por otra parte, como medida complementaria, la administración de Milei
anunció la reducción de impuestos a las importaciones de productos de la canasta básica. Esta acción buscaría aliviar la presión inflacionaria y mejorar el acceso de la población a bienes esenciales. Claro, en un contexto de alta inflación que ha afectado el nivel de vida de los argentinos, el desafío para el gobierno sería encontrar un equilibrio entre la consolidación fiscal y a su vez la protección del bienestar de la población.